Bienvenidos a todos, espero que las navidades hayan sido buenas. Este año ha sido un poco diferente de los demás, seguramente por la cuestión del coronavirus, pero yo sigo diciendo que Dios sigue siendo el mismo, ¿no? Dios no se preocupa con una pandemia o con otras cosas, o sea, Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue siendo el mismo, el mensaje es el mismo, y hace más de 2000 años atrás Jesús nació y sigue siendo el mismo mensaje, ¿no? Y hoy día me gustaría compartir con ustedes esta idea de Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros encontramos este texto en Mateo 1:22, que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Está hablando del profeta Isaías, que profetizó cuando dijo, la Biblia sigue diciendo en Mateo 1:23: he aquí una virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que es Dios, que traducido es Dios con nosotros. Es muy interesante porque Emmanuel no es el nombre es Jesús que es dado al niño, ¿no? Pero hay aquí una característica de un nombre que es Emmanuel. Yo no sé, pero mira, mi abuelo, mi bisabuelo, yo no tuve oportunidad de conocerlo, conocí a mi abuelo de parte de mi madre, pero el nombre de él era Manuel, pero la gente le llamaba el Señor León. Y es muy interesante porque es una historia interesante, porque el trabajo de mi bisabuelo, él hacía, no sé cómo se dice en español, pero la persona que hace trajes y hace, ¿cómo se llama la persona que hace eso? Que hace los trajes de las ropas. Sastre. Sastre. Y esa es su profesión. Entonces, y al que parece, él era un hombre alto, y mi madre dice que porque soy alto también, que es un poco a él, pero como él trabajaba muy rápido, era una persona rápida, ¿no? Y hacía mucho trabajo en poco tiempo y era realmente muy conocido en la área. Y entonces las personas le empezaron a llamar León. Y con el tiempo, cuando necesitaba un sastre, no era el señor Manuel, era el señor León. Y se quedó con el nombre León. Entonces, hey, necesito un sastre, vete al señor León. Entonces, con el pasar de los tiempos, empezaron a llamarle León. Pero León no era su nombre era Manuel. Pero, queridos amigos, este nombre León, a mi bisabuelo lo identificaba, era una característica de su personalidad, de su capacidad de trabajo. Entonces, Emmanuel no es el nombre de Jesús es el nombre, pero Emmanuel es una característica, ¿no? Tiene un significado. Y ahí es Dios con nosotros. Y eso es muy importante porque con la llegada de Jesús, Dios está con nosotros, ¿no? Y esta es una historia muy grande, ¿no? Es muy grande porque tenemos la experiencia de María, tenemos la experiencia de José, y rápidamente, si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en la experiencia de María, imagínate, María estaba un día en su habitación y le aparece un ángel, el ángel Gabriel. Y cuando el ángel llega, dice: María, no temas, no te preocupes, he venido desde el cielo, tengo un mensaje para ti, tú eres la escogida y tengo buenas noticias, tú vas a ser la mamá de Jesús. Y claro, María dice: pero ¿esto qué es? O sea, es una experiencia sobrenatural. Pero con ese diálogo con el ángel, ella pudo entender que era Dios que estaba ahí y que Dios la había escogido. Ahora, si pensamos un poco en esta historia, en algún momento Dios ha llamado al ángel Gabriel, ha dicho: Gabriel, yo necesito que tú vas a Nazaret, que vas a esta calle, a esta casa, y quiero que hables con María y dile que ella es la escogida para ser la madre de Jesús. Si nosotros pensamos un poco en esta historia, queridos amigos, Dios sabe dónde nosotros vivimos. Dios conoce nuestro nombre. Gabriel fue al lugar donde Dios le indicó y él sabía la calle, la casa, el lugar, quién era. ¿No es maravilloso saber que Dios sabe dónde nosotros vivimos? Que Dios viene a nuestro encuentro. Y cuando el ángel habla con María, él le explica la voluntad de Dios y María acepta esa voluntad. Él entiende que él va a tener un hijo sin tener un contacto con un hombre que es José, el esposo prometido, pero es a través del Espíritu Santo. Y esto es supernatural. Obviamente que él conocía la historia, siempre sabía que la Virgen concebería y las mamás preparaban a las niñas porque podrían ser una de ellas. Pero María ahora es la persona. Dios escogió a María no porque era
porque era la más guapa del área, no, escogió porque es Dios y Dios puede escoger, ¿no? Dios hace así. Entonces, pero lo bonito de esta historia es Dios que viene al encuentro del ser humano, es Dios con nosotros, es Dios que viene a nuestro encuentro, es Dios que tiene un plan, es Dios que guía la historia. Y ahora María acepta el llamado de Dios. Y es muy interesante porque él ahora va y habla con José. Y dice, José, me apareció un ángel, me dice que voy a tener un hijo del Espíritu Santo, o sea, estoy embarazada. Y cuando José escucha esto, él no cree, porque imagínate, él no estaban casados aún, no había estado con ella y ahora de repente está embarazada y dice es del Espíritu Santo y él seguramente que le ha dicho, sí, sí, le llaman otro nombre, pero Espíritu Santo es un poco dudoso, ¿no? Entonces, hay toda una historia aquí y José ahora piensa, pero ¿qué voy a hacer? Si la denuncio van a matarla. Entonces dice la Biblia que secretamente quería dejarla, ¿no? Entonces, pero aún así, en sus sueños, en su dormindo, el ángel le aparece en los sueños y dice, José, lo que escuchaste de María es de Dios. Y llamarás a su nombre Jesús y llamarás también Emmanuel, será Dios con nosotros. Esta es la historia. Y José acepta también esto. O sea, la historia de José y María, la historia del nacimiento de Jesús, no es una historia normal, no es una historia fácil. Él ha escogido a José y María para serem los progenitores de Jesús en esta tierra, pero quiero que ustedes entiendan que esta historia no es una historia fácil, porque ellos están enfrentando ya una dificultad. María está embarazada, pero no es el hijo de José, es el hijo de Dios, y la sociedad no entiende eso. Entonces, ya es un poco complicado. José no creyó a María cuando él habló con él. Entonces ya hay un problema entre ellos también, porque él no confió en ella. Tuvo que venir el ángel y compartir con él para que él pudiera entender. Entonces, quiero que ustedes entiendan que esta historia no es una historia normal, pero es una historia donde Dios interviene en la tierra y habla con dos seres humanos que aceptaron el llamado de Dios. Yo no sé ustedes, pero hoy día, siguiendo a Jesús, no es muy diferente. Dios nos llamó con un mensaje, con un propósito. Y muchas veces la gente piensa que somos locos, que estamos locos, que aquello que creemos es de locos. Pero, queridos amigos, Dios nos escogió. Y es verdad que muchas veces el evangelio es loco, no parece normal. Pero seguir a Jesús muchas veces es eso, es un poco sobrenatural. Y ahora, acompáñenme en Lucas capítulo 2. Esta es un poco la entrada, porque yo prediqué 4 sermones con este título, ¿no? Entonces, la entrada de José y María, un poco el resumen de la historia. Ellos tienen ya sus partes en la historia y ahora vamos a ver su caminada hasta Belén. Lucas capítulo 2, versículo 1. Se querem acompanhar em vuestras Bíblias aí. Lucas 2, 1 dice: Aconteceu naqueles dias que se promulgou um edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fosse empadronado. O sea, ahora hubo un edicto que todo el mundo tenía que registrarse, ser empadronado. Lucas 2:4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, o sea, saliendo de la ciudad donde él estaban, a Judea, a la ciudad de David. Se fueron al sur, desde el norte al sur, que se llama Belén. Fueron a Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. En otras palabras, en ese lugar es donde vivía David en su tiempo, ¿no? Entonces, José y María salieron desde Galilea, desde Nazaret, ¿hasta dónde? Hasta Belén. ¿Para qué? Para registrarse, para empadronarse. Ahora, es muy importante ver en este texto una cosa. Há un edicto de Augusto César, del emperador. Ahora, es muy interesante pensar en esta historia. ¿Por qué? Porque la profecía dice que Jesús nacería en Belén. Entonces, Dios tuvo que intervenir en la historia para que ocurriera algo, porque él tendría que llevar a esta pareja a Belén, porque ahí tenía que nacer Jesús. Entonces, queridos amigos, entiendan una cosa, que este edicto de Augusto César no es de él, esto es de Dios. Dios está por arriba de la política, Dios está arriba de la sociedad, arriba de los líderes. César Augusto no sabe lo que está haciendo. Es Dios que está en el comando, es Dios que está en el control. E muitas vezes hoje em dia vivimos em um mundo onde há tanto problema com a política. Aqui nos Estados Unidos, em México, em outros lugares, muitas vezes estamos com medo da política, dos líderes políticos, disto e daquilo, mas queremos entender aqui
que quien está en el control del mundo es Dios. No importa el partido político que esté en el poder, es Dios que está por detrás, siempre. Cuando las cosas tienen que ocurrir, no importa quién esté ahí. No importa como aquí en Estados Unidos, si es democrático, si es republicano, no sé en vuestro país, en México, cómo es la idea de la política, pero no importa quién esté en el poder, Dios sigue siendo Dios y Dios siempre va a cumplir lo que tiene que ser. No importa quién esté en la política, Dios está por arriba de todo. Y eso es maravilloso saber, que en el momento en que vemos que el mundo está cada vez más corrupto, sabemos que hay un Dios que está por detrás de todo. ¿No es maravilloso vivir en este mundo, aunque parezca que se está cayendo a los pedazos, pero saber que hay un Dios que está al mando de todas las cosas? Que la palabra de Dios tendrá que cumplirse y que Dios sabe los momentos correctos. No importa, Dios está al mando de todas las cosas. Queridos amigos, nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, porque en el momento correcto Dios actúa. Y Dios actuó con José y María, pero Dios también actuó con Augusto César. Es Dios que está dando este dicto, no Augusto César. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, versículo 2:4, ya lo hemos leído. Versículo 5 dice: y para ser empedronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, ustedes entienden una cosa. Ellos tuvieron que ir desde Nazaret, desde Galilea, hasta Judea, hasta Belén. Y Belén no es muy lejos de Jerusalén. Pero hoy día vamos de coche o vamos de avión, es fácil viajar. Pero esta señora está embarazada. Esta señora está embarazada y ya está seguramente ya un poco al final del tiempo. Ahora, las señoras que me están escuchando hoy día aquí a través del Zoom, ustedes díganme a mí, imagina que si tú estuvieras en el mes 8, el mes 9, ya cerca de tener el bebé, imagínate hacer un viaje largo como este. Y no de avión, porque yo me recuerdo, yo tuve que ir a Portugal cuando mi hijo estaba para nacer y yo me recuerdo que mi esposa no pudo ir porque faltaba un mes para nacer el niño y no quisimos pues toda esa exposición de este viaje largo, no era lo mejor, ¿no? No había conforto para eso. Pero imagínate ahora hacer un viaje seguro en un jumento o en un camello. Imagina una señora embarazada hacer un viaje de día y noche. O sea, wow, esto no es fácil. Pero hay una situación aquí muy interesante. Mientras ellos enfrentaron el viaje, mientras ellos enfrentaron todas estas decisiones que tuvieron que hacer, todas estas preparaciones para el viaje, para el empadronamiento, arreglando todas las cosas, cuidando de todo esto, de todo aquello, la comida, las ropas para el viaje, en todo esto, ¿quién está con ellos? Dios. Jesús está en el vientre de María, es Dios con nosotros. En medio de toda esta preparación, en medio de todos estos viajes, en medio de todo este cansancio del viaje, en medio de tal vez de la frustración, en medio del dolor, ¿quién está con ellos? Dios. Y es por eso que Jesús es Emmanuel, porque Dios con nosotros. Queridos amigos, en la lucha de la vida, en la jornada de la vida, en las dificultades de la vida, ¿saben una cosa? Dios está con nosotros. Ese es lo bonito de esta historia. Es que esta pareja no están solos. Hay un bebecito naciendo en el vientre de María. Y solamente un detalle. Ese bebecito es Dios. Es solo un detalle. Queridos amigos, quiero decirles una cosa hoy día. Dios estará siempre con nosotros. Cuando nosotros le obedecemos. Cuando nosotros decimos sí a Jesús. Cuando nosotros decimos sí a Dios. Dios está siempre con nosotros. Es Él que está guiando esta historia. Ellos pensam, nosotros vamos a Belén y luego regresamos a Nazaret para que el niño pueda nacer. Eso es lo que ellos estaban pensando, pero Dios tenía otro plan. Dios ya lo estaba guiando al plan que Dios tenía. Pero ellos ya iban en el viaje. Y seguramente que cuando estaban cansados y desanimados, María miraba al vientre, pero aquí está Dios, aquí está Jesús. E subia lá a força e a esperança. Quantas vezes já te has sentido triste, desanimado, sem forças para avançar em la vida? Quantas vezes já te has sentido derrotado por los problemas de la vida? Recuerda que Deus está contigo, da mesma forma que Ele estava com José e Maria. Deus está com nós, queridos amigos. Emmanuel, Deus com nós. Deus está com seu povo. Deus está com aqueles que lhe adoram, com aqueles que lhe obedecem. Não temos que sofrer, não temos que ter medo, porque Deus está com nós. Esta história da Navidad
nos dice que Dios está presente en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Cuando nosotros permitimos que Dios pueda guiarnos, es Dios que está al mando. Esta historia no es guiada por José y María, esta historia es guiada por Dios. Es Dios que está al mando de la historia. Y queridos amigos, eso es lo que es seguir a Jesús. No sabemos muchas veces por qué ocurren las cosas. Ellos seguramente que no entendieron, y ahora porque tenemos que ir allá. Bueno, Dios sabe el porqué. Y ellos siguen. Y dice el versículo 6, Lucas 2:6 dice, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días. Se cumplieron los días de su alumbramiento. En otras palabras, ellos estando ahí, ¿qué pasó? Ellos estando ahí, pues llegó el tiempo que tenía que nacer el bebé. Ahora imagínate, lejos de la casa, lejos de la preparación. Es como que hoy día una pareja que está preparando el niño o la niña para nacer, muchas veces la familia, ¿no? Todavía no sabemos el sexo del bebé. Si quieren que sea un niño, empiezan a dar regalitos azul. Si quieren que sea una niña, empiezan a dar regalitos color de rosa. Y aquellos que no quieren entrometerse, pues dan amarillo, que es un poco en el medio de los dos, ¿no? Pero imagina toda la preparación que habían hecho. Las ideas que tenían, dónde va a nacer el hijo. Yo, cuando nació mi hijo, ya sabía a qué hospital iba a nacer, cómo iba a ser todas las cosas. O sea, preparamos todas las cosas de antemano. Había el doctor, estaba todo preparado. Mi primer sobrino nació en la casa de mi hermano, porque ellos quisieron que fuera en la casa y estaba todo preparado y todo eso. Yo tenía 7 años de edad cuando nació mi primer sobrino. Yo me recuerdo de ese día. Entonces, imagínate que José y María hicieron todas las preparaciones, pero al final no salió como ellos pensaban. ¿Cuántas veces ya has preparado tu vida? ¿Cuántas veces ya has preparado tus decisiones? ¿Cuántas veces ya has preparado y programado tu vida, pero al final sale diferente? ¿Por qué? Porque no eres tú que guía, quien guía es Dios. Pero si nosotros confiamos en Dios, sabemos que en el momento en que las cosas salen un poco como nosotros no hemos preparado, no tenemos que preocuparnos, es porque Dios sabe el porqué. Y aquí están, al final ya del tiempo, y se cumplieron los días de su alumbramiento. Imagínate ahora el estrés de esta familia. Porque estaban ahí en Belén y ahora tenían que buscar un lugar para quedarse. Y el bebé estaba para nacer. Y dice el versículo 7, y dio a la luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y queridos amigos, eu quero que tu penses em uma coisa neste momento. Imagínate, en el final del tiempo ya del nacimiento de Jesús, José y María buscando un lugar para donde tener este hijo. Era Dios que estaba ahí, era Dios que venía al mundo, y ellos buscando un lugar, tocando puerta, y decían, no, perdón, es como han venido tanta gente para el empadronamiento, pues ya no hay lugar. Imagínate una puerta en puerta buscando, y no hay lugar. Imagínate a María ya ahí con el dolor, ya con todo eso, y no hay lugar, y no hay lugar, y no hay lugar. Eu quero que tu penses num momento, sobretudo as senhoras que me estão escutando, que já han tenido hijos, pensa um pouco. Que história, não? Que estresse. Que coisa. Como é possível que Deus permite que esta situação seja esta a situação? Como é possível isso? Como é possível ligar a esta situação donde isso é a situação? Wow, y es el Hijo de Dios. Pero querido amigo, hay una razón para eso. ¿Por qué razón nadie abrió la puerta? Imagínate, quien estaba tocando esa puerta era Dios. Dios quería nacer en este mundo, pero no había lugar para él. No había lugar para ellos en el mesón. ¿No es triste que Dios vino a este mundo como un bebé y nadie le estaba listo para recibir? No había un lugar para estar. Imagínate esas personas que abrieron la puerta a José y María. Del otro lado estaba Jesús. Y ellos no tuvieron lugar. ¿Será que ellos sabían que Jesús estaba en el otro lado? ¿Será que ellos sabían que ese niño que iba a nacer era Jesús? Imagínate, Jesús estaba ahí a la puerta. Ellos abrieron la puerta y la cerraron. Si yo supiera que era Jesús que estaba ahí, yo daría mi propia habitación. Yo decía, por favor, a mi casa, a mi cama, puedo estar ahí. No, no es Jesús, por favor. Pero nadie tuvo espacio para Jesús. Qué triste, ¿no? Qué triste. Es una historia triste en este momento. Quiero que piensen en José y María, lejos de su casa, lejos de los suyos, solitos ahí,
y nadie le abre la puerta. Qué triste. ¿Cuántas veces te has sentido solo, sola? ¿Cuántas veces, muchas veces, seguir a Dios, ir a la iglesia, conocer las cosas de Dios nos lleva a estar solos? Parece que no hay lugar para nosotros. Tal vez porque tienes una idea diferente, porque crees en una ideología diferente, porque obedeces al sábado y no comes ciertas cosas, parece que muchas veces las personas te isolan. Y muchas veces uno se siente triste. Pero José no terminó, él siguió hacia adelante y buscó. Yo me imagino que en algún momento alguna persona vio la tristeza de esta pareja, fue tocado y dice, mira, yo no tengo lugar, pero sabes, hay aquí lugar de los animales. Es lo único que tengo, los animales, pero eu não quero que vayan allá, pero quero que sepas que está disponível. Eu me imagino María en la parte de atrás, está bien, ya que sea, ¿no? Porque ya estoy cansada de esto. José, me da igual que sean los animales. Yo me estoy imaginando. Y fueron a ese lugar de los animales. Y Jesús nació en un pesebre, con animales y el pesebre. Y María lo envolvió en pañales. Es muy interesante esta idea de envolverlo en pañales, porque en las Navidades nosotros preparamos los regalitos, ¿no? Los involucramos con papel bonito. Y Jesús es el regalo, fue involucrado en pañales, es como un regalo, y fue colocado en el pesebre. El pesebre es el lugar donde los animales comen. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan de vida. Y Jesús estaba ahí, es el pan de vida para el ser humano, para la humanidad, para el mundo. Hay una razón por qué Jesús tenía que nacer en ese pesebre. Es porque había un mensaje ahí. Y el mensaje es que Jesús es el pan de vida. Jesús es el que quita el pecado. Además, estos pañales que lo envolvió eran los mismos pañales que se involucraba la gente cuando morían. O sea, Jesús nació para morir. En otras palabras, el mensaje que ahí está es Jesús es el Salvador del mundo. Vino para morir. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús nació para morir, para solucionar el problema del pecado. Ese es el mensaje del pesebre. Es Dios con nosotros. Es Dios que viene al encuentro del ser humano. Es Dios que guía a José y María. Es Dios que guía esta historia. Y como la profecía, Jesús tenía que nacer en Belén. ¿Por qué? Porque Belén es la casa de pan. Y Jesús es el pan de vida. Y él nació en la casa de pan, Betlehem. Bet es casa, Lehem es pan, pan, casa de pan, Belén, Betlehem. Entonces Jesús es el pan de vida y nació en Belén. Porque es el pan de vida. Es Jesús que nos sacía, es Jesús que nos da ánimo, es Jesús que nos da la vida, es Jesús que nos perdona los pecados. Entonces ahora sí, el ser humano tiene lo que necesita, que es el pan de vida. Queridos amigos, ¿no es maravillosa esta historia? Es Dios que está guiando esta historia. Dios ya estaba preparado, Dios ya sabía que Jesús iba a nacer en ese pesebre. José y María no sabían. Lo mismo contigo, con tu historia. Tú todavía no sabes tu futuro, pero Dios ya lo sabe. Si tú solamente dejas que Dios te pueda guiar, Dios te guiará bien. Y será una bendición. Porque cuando nació este bebecito, ya ellos se olvidaron de toda la jornada, de todo el caminar, de todo el viaje. Estaban felices porque nació el bebecito. Además, pudieron ver los ángeles que estaban ahí apoyando, ¿no? Pero hay otra cosa. Hay otra razón por qué Jesús tuvo que nacer en ese pesebre. Hay otra razón porque Jesús no pudo estar en las casas. Es verdad que las personas no abrieron la puerta, y esto es triste, pero es que había otra razón. Cuando Jesús nació en ese pesebre, la idea que nosotros tenemos aquí es esta. Hay un hombre y una mujer, José y María, un hombre y una mujer, y hay animales, y hay Jesús. Entonces tenemos al ser humano, hombre y mujer, y tenemos Jesús que es Dios, y tenemos animales. ¿Saben dónde encontramos esta idea? La encontramos en la creación. En la creación Dios creó un hombre y una mujer. Está Dios entre ellos, es el creador. Y el creador fue Jesús. Entonces nosotros sabemos que es la historia de la creación. Un hombre, una mujer y Dios y los animales. Ya estaban criados. Entonces la historia del pesebre es la repetición de la creación. Es como que Jesús estuviera diciendo, ahora sí, estamos restaurando la creación nuevamente. Es por eso que tuvo que nacer en un pesebre, porque Jesús no podía haber nacido en una casa. ¿Por qué? Porque no hay nada que el ser humano pueda ofrecer a Jesús. Por eso Jesús no podía nacer en la casa de nadie. Porque no hay nada que el ser humano pueda ofrecer a Jesús. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Y es por eso que tuvo que nacer en un pesebre. Porque es la creación. Un hombre, una mujer, Dios y los animales.
Dios estaba restaurando al ser humano, Dios con nosotros, con el pecado que pasó en la fotografía. El hombre y la mujer, pero Dios salió. Pecado es separación de Dios, entonces con el pecado ya no existe Dios ahí. Pero ahora sí, la fotografía está completa nuevamente, porque es Dios con nosotros. Dios ahora está ahí. Hay un bebé que es Jesús, con un hombre y con una mujer. En otras palabras, la creación nuevamente. El problema del pecado solucionado. Dios con nosotros. Ahora sí, hay un hombre, una mujer y Dios. Dios nuevamente con los suyos. Ahí sí, cuando María toca la piel del bebecito, cuando María besa la cara del bebecito, María está besando a Dios. María está tocando a Dios. Después de 4000 años, Dios puede nuevamente tocar a la humanidad. Queridos amigos, qué historia impresionante. Pasaron más de 4000 años para que Jesús pudiera nuevamente tocar el ser criado. Y es porque es Dios con nosotros. Y la historia está completa. Es por eso que Jesús nació en un pesebre. Porque es el pan de vida. Y es la restauración de la creación. Es un nuevo empezar. Y queridos amigos, nosotros conocemos la historia. Llegaron los pastores. Llegaron los magos. Y los magos han traído los regalos, oro, incienso y mirra. Con esos regalos, ellos pudieron viajar a Egipto. Tuvieron lo suficiente para ese viaje, para estar en Egipto, para regresar. Dios protegió, Dios nos protege, Dios cuida de su pueblo. Ellos no sabían, pero llegaron los regalos porque era la provisión de Dios. Dios provee para nuestras vidas. Cuando nosotros seguimos a Dios, y María y José han visto todo esto, han visto cómo Dios los protegió, cómo Dios cuidó de ellos. Además, los magos no fueron regresando a Herodes, no, fueron por otro camino, porque un ángel apareció y dice, no vayas allá. Porque Herodes representa el malo, Herodes representa el enemigo que quiere matar a Dios, que quiere destruir a Dios, entonces destruyó todos los niños. Pero Jesús ya no estaba ahí, porque Dios protege a los suyos. Y en la historia de la Navidad nos dice que Dios nos cuida, pero otra cosa, queridos amigos, la historia de la Navidad nos dice que Dios nos protege del enemigo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ellos no entendían porque no regresaban, ellos no entendían, pero Dios estaba en el mando de todas las cosas. Si alguna vez en tu vida tú tal vez no entiendas el porqué de la situación, tal vez no entiendas el porqué de lo que está pasando, confía en Dios, obedece a Dios, siga a Dios. Dice, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que puedo confiar en ti, porque yo sé que tú conoces el final desde el principio. Queridos amigos, esta historia de la Navidad es una historia fantástica, porque es una historia que nos dice que Dios está con su pueblo, que Dios cuida a su pueblo, que Dios guía a su pueblo y que Dios protege a su pueblo. Así que un año nuevo está llegando dentro de pocos días, pero queridos amigos, no tengan miedo. El Dios sigue siendo el mismo. Dios cuidará de nosotros, Dios nos guiará y Dios nos protegerá. Tendremos lo necesario, tendremos lo que nos haga falta, tendremos lo necesario. Y Dios nos protegerá del enemigo. El enemigo no puede vencer, aunque parezca que los problemas nos estén agobiando, que nos estén poniendo hacia abajo. Pero queridos amigos, Dios está con su pueblo y Dios protegerá a los suyos. Aquellos que quieren seguir a Dios serán protegidos por Dios. Y ese es el mensaje final para este mundo, que está cayendo a los pedazos, que está saliendo de la mano de Dios, pero aquellos que quieren seguir a Dios como los magos, José y María y los pastores, esos sí, recibieron el mensaje de parte de Dios, recibieron información de parte de Dios y fueron protegidos por Dios. Queridos amigos, que Dios les siga bendiciendo en vuestras vidas. No tengan miedo, solamente confíen. Tal vez hoy día estás pasando por un problema difícil. Tal vez hoy día estás pasando por una situación complicada, delicada. Pero confía en Dios, no tengas miedo, entrégate al Señor, confía en esa aventura de la vida con Dios porque es fantástica. Y ya verás que Dios organizará todas las cosas. Dios tiene las soluciones para nuestros problemas antes que tengamos los problemas. Así que tenemos que confiar. Dios nos mostrará las soluciones poco a poco. Dios nos desvelará el futuro poco a poco, como a José y María. Poco a poco les fue diciendo el futuro, poco a poco. Si les hubiera dicho desde el principio, no acreditarían, no creerían, tendrían miedo. Pero poco a poco en la jornada de la vida, Dios nos guiará, día a día. Y mi deseo es que Dios te bendiga cada día de este nuevo año que empezará en unos pocos días. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia,
Que Deus les bendiga a vuestra iglesia y que vuestra iglesia pueda crecer, que vuestra espiritualidad pueda crecer, que vuestro relacionamiento con el Señor pueda crecer y que puedan sentir esa alegría, esa gratitud, ese gozo de que es estar con Dios. Porque todos estos en esta historia, José y María, los pastores y los magos, todos ellos alabaron a Dios de gozo y alegría. Amigos, que esta sea nuestra realidad cada día de nuestra vida. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, hay poder en tu palabra, Señor, y gracias por esta historia. Porque esta historia nos dice que tú estás con nosotros, que tú conoces nuestras necesidades y que tú sabes todas las cosas que nosotros necesitamos. Señor, te pido que bendigas a cada persona de este grupo, cada persona de la iglesia, a sus líderes, sus pastores, Señor, que esta iglesia pueda ser una iglesia protegida por ti, cada hogar que aquí representemos, Señor, pueda tener tu protección, que el enemigo no tenga poder en nuestras vidas, Señor, pero que tú seas fuerte, que nos des fuerza y sabiduría para seguir hacia adelante, reconociendo de que no estamos solos, pero que tú estás con cada uno de nosotros. Bendícenos a lo largo de este sábado, a lo largo de estos días, al terminar el año, y también bendícenos en el próximo año. Que tus bendiciones puedan ser grandes. En el nombre de Jesús. Amén.